Es Octavio Jiménez del Arco, un historiador, un amante de la historia que frecuentemente nos acompaña en Supermesa en fechas muy importantes como esta, que la historia ha venido, la historia, bueno, sí, pues sí, ha venido situando entre uno de los personajes mexicanos que más se distinguen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a Doroteo Arango, que la semana pasada cumplió ¿cuántos años de su asesinato? Fueron 100 años de su crimen, fue un crimen. Ah, no, Un entonces, crimen en toda la palabra, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Él estaba ahí, pues de alguna manera, pasando un rato con una de sus esposas, tenía varias, para cumplir su compromiso se había casado con ella, una que se llamaba Manuela Casas, y ese día salió de esa casa desayunando como a las 8 de la mañana. Salió con una escolta muy pequeña de exactamente su trillo, la persona que lo acompañaba, más 6 acompañantes, 7 acompañantes más, eran en total, recuerdo 7, bueno, 7 personas andaban en un vehículo nuevo, 1922, un Dodge. Entonces, estaban circulando, iban yo creo que ya rumbo a la ciudad, bueno, iban a Canutillo, iban saliendo a la ciudad, parece ser que iban a bautizar a un chico, lo que fuera, pero los tenían ya pues cazando. No simplemente se había permitido este atentado en ese momento, sino que se había planeado unos días antes, y esos días antes, porque había una escuela muy cercana, no se pudo realizar porque había niños en la calle. Pero ese fue el momento exacto. Uno de los que estaban confabulados hizo una señal, la señal que tenían convenida para saber quién iba manejando, de qué lado, y la señal convenida era sacar un pañuelo y limpiarse la frente. La hizo desde un lugar que se llama el Parque Juárez, que tenían perfectamente localizado los que iban a atacar, y salieron cuando estaba muy cerca el auto de Francisco Villa, y le dieron, se supone, bueno, se contaron al auto 60 impactos de bala, y creo que gastaron más de 100 cartuchos. La persona que estaba atrás, que dio la señal, también llegó disparando. no había las armas automáticas de No, hoy. sí, sí, ya las armas eran automáticas. De hecho, acuérdate que había terminado la Primera Guerra Mundial y habían quedado muchas armas. Decían, bueno, es que el ejército les proporcionó. No, tú ibas a Ciudad Juárez y al Paso y traías las armas que quisieras. Entonces les dieron las armas más modernas. De hecho, sí hubo una actuación de gente que estaba muy dolida con lo que había sido Francisco Villa por la zona, y realmente cooperaron para todo el armamento. Se reunieron en un lugar que se llama La Cochinera 9 de las personas que iban a hacer el atentado. Finalmente eran 11, pero un par de hermanos dijeron no queremos actuar por lo que podía suceder. Pero estos 9 que se confabularon estuvieron ese día ahí, 20 de julio de 1923, 8 de la mañana. El auto pasó cerca de un par de cuartuchos que ellos habían rentado y tenían ya ocupados. Salieron y en la medida que vieron muy cerca el auto, pues tiraron a matar, ¿no? A morir a matar. Y uno de ellos era un experto tirador, que fue el que se encargó. De hecho, él tenía un rifle de... No siempre las armas modernas son las que mejor prefieren los tiradores, normalmente son los con los que mejor se acomodan, ¿no? Entonces un Winchester de 1800 y tantos, 90 y tantos, con ese y con unas balas que se llaman balas expansivas, exactamente le dio un tiro por un costado, le reventó el corazón, y bueno, fue una muerte instantánea. Dicen las crónicas que trató de defenderse, que sacó su pistola, pero fue imposible que reaccionara. De hecho, quedaron muertos en el momento, y tú has visto las fotografías. Villa, Trillo, que quedó colgando, y atrás otro que venía como guardaespaldas, gente. Su chofer también murió, y otra persona más. Solamente se salvaron del auto dos personas, uno que cayó en el piso y otro que huyó a un puente que estaba muy cercano, y en ese puente pues trató de recuperarse sus heridas, ¿no? Finalmente huyó de ahí. Y bueno, cumplieron con su misión. Realmente todos los que se confabularon pues, tenían cuentas pendientes. El principal había recibido un balazo en la cara, no directamente de Francisco Villa, pero sí de sus grupos que pasaban por ahí y pues de alguna manera cobraban. Una cosa que te quiero comentar es, por ejemplo, la hacienda de Canutillo, que pues él reactivó, que digo, estaba muy tranquilo ahí. La hacienda de Canutillo prácticamente está de Ciudad de Parral, como 80 kilómetros, y pues él lo había rehabilitado, pero él anteriormente había pasado por ahí
y había asesinado al señor Jurado, al dueño de la hacienda de Canutillo. Su viuda le fue a reclamar por qué y simplemente le entregó el dinero del rescate, pero aún así lo mató. A 100 años se ha esclarecido plenamente quién fue el autor, no material, sino el autor intelectual del asesinato de Villa. Se especulaba y se hizo una comisión. Cuando quieres que la verdad no se sepa, se hace una comisión. Y esa comisión fue exactamente a Parral a averiguar. Hicieron muchas conjeturas, ninguna fue correcta. Realmente había un encono directamente desde el gobernador de Chihuahua, que también había sufrido la pérdida de algunos familiares. ¿Qué es? El nombre de él no lo recuerdo en este momento, pero era el gobernador de Chihuahua en ese momento, en 1923. Y bueno, pero todos los que estaban ahí confabulados tenían cuentas pendientes, o les habían violado a sus esposas, o habían matado a su familia, o habían matado a algún tío o algún pariente. Entonces, ¿te refieres a los que participaron? Los que participaron, por supuesto. Sí, todos tenían cuentas pendientes y con él mismo, no con la justicia, sino directamente con Pancho Villa. Pancho Villa y su grupo, algunos de ellos los había asesinado directamente Pancho Villa. Según esto, acuérdate que hay los filovillistas y los que pues no están de acuerdo con esto, y los filovillistas dicen que pues cuando se narran ciertas escenas de este tipo de barbarie, pues Pancho Villa no estaba ahí, ¿no? Pero sí, hay un libro que se llama El Complot, que debemos leer, y ese libro nos señala pues muy puntualmente, con alguna información actualizada y con lo que se ha podido rescatar, porque muchos de esos archivos se han perdido, pues se los han robado, etcétera, ¿no? Y con esta información que se pudo recabar, se pudo determinar exactamente, bueno, se ha podido saber. Y además dijo uno de ellos, el señor Salas Barraza, dijo: yo fui el asesino y yo estuve complotado, yo organicé a la muerte de Villa y yo no me siento de ninguna manera arrepentido. Todavía en 1951, en un reportaje en El Informador, se puede saber de esta información donde él dice: yo no me arrepentí, nunca me arrepentí. Yo lo que hice fue liberar, ¿sí?, a Chihuahua y liberar a México de un asesino, lo cual es para efectos de lo que... Él se autoproclamó como el autor intelectual, aparte del material. Dijo autor intelectual y material. Nosotros nos conformamos, nosotros fuimos, y no se puede culpar a nadie más, ¿sí? ¿El nombre me dijiste? Salas Barraza, ¿sí? Se me va el nombre, pero bueno, Salas Barraza es su apellido, y él es el principal pues autor de este asesinato, ¿no? Pues ahí está, con pelos y señales, la conmemoración de esta fecha que sucedió la semana pasada. Octavio, muchísimas gracias. A mí me gustaría ver como reflexión, es señalar, hay que tener mucho cuidado con los héroes que subimos, ¿no?, a nuestro panteón. Hay que reconsiderar sus hechos y sus virtudes en todo. No podemos entrar o no podemos decidir que alguien pertenece al mundo de la historia si no analizamos bien sus hechos. 1000 y tantas víctimas no merecieron una muerte por los grupos villistas, porque por la razón que fuera, pues eran vidas, ¿no? Y no debemos repetir ese síndrome de violencia. El norte arde y está ardiendo nuevamente. No se vale. Gracias, Octavio. A ti, y muchas gracias como siempre, Ramón, por prestarme atención a mis palabras. Gracias. A ti. Club de Golf Valle Imperial, campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75, extensión 110. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café.
La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín, reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín, prolongación Periférico Sur, 881, Colonia La Huizachera, en San Pedro Tlaquepaque. Teléfono 33 38 60 44 48 o llame a Jorge, el gerente, al 33 160 195 35.